Seguimos con nuestro tema de Romanos capítulo 3. La semana pasada estuvimos leyendo el versículo 25, ¿si estamos bien? De la segunda parte del versículo 25 hasta el versículo 26 leímos la semana pasada. Esta semana vamos a leer del 27 al 28. Y si quieren titular o poner el título en su libreta, se llama La cruz exalta la gracia de Dios. Así lo titulamos, La cruz exalta la gracia de Dios, y le damos la bienvenida a los que nos siguen a través de las redes sociales. Les hacemos la invitación de que puedan ver nuestra rediseñada página de internet. Estamos alegres de que hemos concluido las labores de mantenimiento de la página de internet, en la cual puedes ver muchos apartados: labor social, quiénes somos, hay material para los nuevos conversos en un apartado que se llama Jesús, y también hay un espacio en el cual, si tienes en tu corazón el deseo de poder apoyar este ministerio, puedes donar de cualquier parte del mundo, con giro internacional, con giro nacional, con cargo a tarjeta de crédito o con depósito bancario. Así que te hacemos la invitación a que veas lo que hacemos en la labor social, a que veas el esfuerzo que hacemos por comunicar el mensaje de salvación. Y si las predicaciones, si todo lo que hacemos te es de bendición, ten en tu corazón el poder apoyar nuestro ministerio. Y los que estamos aquí presentes, vamos a comenzar con nuestro tema. Es Romanos capítulo 3, versículo 27 y 28. Es nuestro pasaje que vamos a estar analizando el día de hoy. 27 y 28, y estamos aterrizando el capítulo 3, estamos terminando. Nos faltarían solamente 3 versículos para terminar de estudiar el capítulo 3 de Romanos. Y dice de esta manera, los que lo tengan me dicen amén, si no delante de ustedes va a estar. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3, 27. Cuando se trata de la salvación, cuando se trata de la justificación, no hay lugar ya para la vanagloria de las personas. Creo que esta iglesia tiene que convertirse en una iglesia humilde, una iglesia que entienda que nosotros no somos merecedores de nada, que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Ya lo hemos estudiado en todos los capítulos, los primeros 3 capítulos de Romanos, que todo lo que nos ha sido dado es por gracia y la gracia de Dios. Por lo tanto, no tenemos por qué vanagloriarnos por ello. Tristemente, muchas iglesias se vanaglorian de las cosas que Dios les ha dado. Había un apóstol, entre comillas, aunque ustedes saben y les hemos enseñado que los apóstoles hoy en día ya no son los apóstoles del Antiguo Testamento. Ya no hay apostolado en estos tiempos. Hay pastorado, hay maestros, hay evangelistas, hay palabra de profecía a través de la palabra de Dios, pero no el profeta ni el apóstol como en el Antiguo Testamento y como los 12 que Cristo puso como apóstoles. Pero había un pastor que se autoproclamaba apóstol, que era parte de la red en la que nosotros estábamos, que se vanagloriaba mucho de las cosas que él había conseguido, y nos decía de esta manera. A mí me dijo una vez: Isaí, quiero darte mi cobertura espiritual porque yo veo capacidad en ti, y yo quiero que confíes en mí. Me dijo esta persona, me reservo el nombre, porque Dios me dio un don de multiplicación. Y él se vanagloriaba por este don que aparentemente Dios le había dado, y me decía: yo, pastor que le doy cobertura, es pastor que multiplica sus almas. Y nos dimos cuenta que era una vanagloria y una falta de humildad, porque iglesia que no crecía se quedaba calladito y las iba sacando de la red apostólica que él tenía, para que la gente se diera cuenta que solamente las que crecían aparentemente eran las que él les daba cobertura. O sea, que verdaderamente no era un don, porque él elegía a qué iglesias dar cobertura dependiendo el crecimiento que había. Esto es la vanagloria. Las personas que están buscando el aplauso, que están buscando el apapacho de las personas, que están buscando el glamour, que están buscando el dinero, y que creen que por eso son más que las demás personas. Nosotros tenemos que entender que ya no hay lugar para la vanagloria, que nosotros lo que tenemos es por gracia de Dios, y le agradecemos a Dios el hecho de que Él nos tenga con tantas y tantas bondades, que no son pocas. La mayoría de nosotros hemos sido muy bendecidos y podemos ser aún más prosperados siempre y cuando nosotros siempre tengamos en nuestro corazón
el corazón de ser una persona humilde y reconocer que Dios es el que da todas las cosas. Pero en el plan de salvación es lo mismo. Es por Dios que hemos sido salvados, es por su sangre que fue derramada y no por lo que nosotros hayamos podido hacer. Nada de lo que hemos hecho ha abonado a nuestra salvación, solamente es el amor de Dios y su gracia lo que nos ha salvado. Eso es a grandes rasgos lo que hemos estudiado este capítulo. Somos salvos por Él, por su obra, por su palabra y, amados santos de Dios, por el amor que Él nos ha tenido. Me siguen hasta aquí, me dicen amén. La ley de las obras dice: haz y tendrás vida. La religión te dice: haz y tendrás vida. Bueno, pues si quieres que Dios te haga el milagrito, ¿verdad? Haz ciertas cosas. Vete de rodillas, ¿verdad? A algún lugar, pégate con nopales en la espalda, deja de comer, haz una manda, etcétera, etcétera. Y Dios dice: nada de lo que hagas va a servir delante de mí. Es por gracia, es por lo que yo quiero darte, es por lo que yo deseo y es por lo que yo siento para contigo que tú vas a recibir. Por lo tanto, la ley de las obras dice: haz y tendrás. Pero la ley de la fe, que es la ley bíblica, dice: cree y vivirás. Nosotros, ¿qué necesitamos? Creer. Porque al que cree, todo le es posible. Ya no tienes que hacer nada más. ¿A poco no es precioso esto? Ya no tienes, vuelvo a repetir, que inmolarte con unos nopalazos en tu espalda, ido desnudo, ¿verdad? Creyendo que eso va a hacer que Dios mueva su corazón. Ya Dios te ama. Ya Dios tiene planes buenos para tu vida. Ya Dios tiene un futuro de bien para tu vida. ¿Para qué poner más cargas a la persona si lo único que nosotros necesitamos es creer? La pregunta es: ¿tú crees? Esa es la pregunta. Y en esa pregunta se encierra una gran verdad y se encierra un abismo enorme que muchas personas no pueden transitar. Porque muchas personas dicen de palabra: yo creo. Pero cuando llega, por ejemplo, el momento de que en la semana ya pagaste tus deudas, etcétera, etcétera, y es miércoles y ya no tienes dinero, y vas a la iglesia y estás completamente en ceros, ¿verdad? O tienes muy poco para los pasajes, etcétera, etcétera, y dices: salgo exactito, no puedo más. Y llega la hora, ¿verdad?, de las ofrendas, por ejemplo. Y las personas dicen: híjole, me están pidiendo y yo no tengo que dar. Ahí es donde verdaderamente entra la fe, en decir: Señor, no tengo, pero creo en ti. Creo que tú me sostienes. Creo lo que tu palabra dice, Señor Jesús, que es mejor dar que recibir, y que en el dar, amados hermanos, amados santos de Dios, se activa algo precioso, que es creer que es Dios el que nos provee y no los 20, 30 o 50 pesos que puedas tener en tu mano. Si tú dices: yo no doy a la obra porque esto es lo único que tengo, estás diciendo: estos 50 pueden más que lo que puede hacer Dios en mi vida. ¿Sí me estoy explicando? Hay personas que creen que puede más 20 pesos que lo que Dios puede hacer. El día de ayer platicaba con mi esposa y nos quebrantábamos porque hemos visto lo poderoso que es Dios. Hay veces que llegamos a martes, miércoles, y por las cosas que tenemos ya no tenemos efectivo. Y le decía a mi esposa ayer: vamos a hacer algunas cosas mañana. Y me dice: ¿pero cómo? Si ya no tenemos. Y le dije: mira, este día ya acabó y terminamos quizás sin nada, pero dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada año, dice. Cada mañana. Si hoy terminaste en ceros, no te preocupes, mañana va a ser una nueva misericordia. Y no sé cómo le va a hacer Dios. No yo. Yo descanso en Dios. Yo tengo fe en lo que Dios va a hacer, de que mañana, de una manera que no sé, no me lo espero, ni siquiera lo creía, pero mañana Dios va a traer el sustento a mi vida. Porque yo confío en mi pastor. Y el que cree en su pastor y confía en su pastor, nada le va a faltar. Es una promesa, amados santos de Dios. Por eso qué precioso es entender el concepto de las ofrendas, del diezmar y todo esto, porque todo esto abre una puerta, amados santos de Dios, a que Dios pueda sostenernos. No una falsa doctrina de la prosperidad, que es que tú estás buscando el enriquecimiento. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del sostenimiento genuino de ese Dios que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, y que decía David que nunca vio en su vida, desde que era joven hasta que envejeció, alguien que estuviera mendigando el pan.
aquel que cree en Dios, una vez más, aquel que cree en Dios, nada le va a faltar. Pero si tú comienzas a dudar, que eso es lo que le encanta a Satanás, poner en nuestra mente la duda. ¿Qué hizo cuando estaba en el Génesis con Adán y Eva? ¿Qué es lo que provocó que Eva cayera en pecado? La duda. Satanás trabaja con la duda. Estaba Eva frente al huerto y le dijo la serpiente, con que Dios, ¿qué le dijo? Con que Dios le hizo dudar a Eva de una palabra que ya Dios le había establecido y le había dicho. Dios le dijo, no comas porque ciertamente morirás. Y la serpiente dijo, con que Dios ha dicho. Pero él sabe que cuando coman serán como él, conociendo el bien y el mal. Y Eva, ¿qué dijo? ¿Será? ¿A poco sí? ¿Tú crees, serpiente? Híjole, y cuando comienza a venir la duda y tú no estás firme en lo que crees y en lo que Dios te ha dicho, viene la maldición. ¿Qué pasó con Eva? Fue maldita, ¿verdad? Con dolor tendrás los hijos. Y después Adán, ¿verdad? Con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera, porque polvo eres y al polvo. ¿Qué provocó esta maldición? ¿Vino qué? La duda. Tenemos que entonces creer verdaderamente en lo que Dios nos ha dicho. Pero es que, hermanos, se ve muy difícil la situación. ¿Crees o no crees? Es que ya lleva mucho tiempo. ¿Crees o no crees? Es que lo veo muy difícil. ¿Crees o no crees? Esa es la pregunta. No si Dios puede hacerlo, porque ¿cuántos creemos que Dios puede hacerlo? Dios puede hacerlo, pero creemos que Dios puede hacerlo. Esa es la situación. La ley de la fe dice, yo creo y por tanto viviremos. ¿Cree en la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz? ¿Cuántos creemos que Él murió, que Él derramó su sangre y que Él se levantó al tercer día? Si lo creemos y lo vivimos, amados santos de Dios, tenemos la seguridad de que hemos sido salvados. Eso es lo precioso del creer, amados hermanos. Romanos 3:28 vamos a leer que dice después. Concluimos pues, la palabra concluimos ya es terminamos, quedamos de acuerdo, consideramos que el hombre es justificado por fe sin las obras subraya ahí las obras de la ley, subraya lo que dice ley, porque hay algunas diferencias entre las obras de la ley y las obras que nos dice Santiago que vamos a desmenuzar en estos pasajes. La justificación es por fe y no por obras, ya nos quedó bien claro. Justificación por fe fue lo que Martín Lutero enseñó, fue por lo que Martín Lutero peleó en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No es no es porque tú des a la iglesia que vas a ser salvo, es porque Cristo murió y porque tú crees en ese sacrificio. Por eso concluimos, consideramos. Significa que una persona ha hecho un cálculo basado en las cosas que hemos estudiado y termina en una firme conclusión. No hay más. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin. ¿A qué se refiere con sin? Sin significa totalmente aparte de, sin relación, no tiene nada que ver, sin relación con las obras de la ley. La conclusión de Pablo aquí parece que tiene un conflicto con lo que estamos estudiando los días domingo con Santiago, porque Santiago dice en el capítulo 2, versículo 24, acompáñenme, Santiago 2, 24, y esto va a ser una enseñanza preciosa en esta noche. Nos vamos a aventar un banquetazo y los que nos ven por internet de igual manera síganos con mucho cuidado. Santiago 2, 24, cuando lo tengan me dicen amén. Dice de esta manera: vosotros veis pues que el hombre es justificado por, y no solamente, subráyalo, está interesante. Aquí es donde vienen muchas personas y dicen la Biblia tiene contradicción. Acabamos de leer y abran bien los ojos que dice: somos justificados por las obras y no solamente por. Pero ¿qué acabamos de leer en Romanos? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. ¿A qué se refiere esto? Pablo dice que somos justificados por fe sin obras, pero Santiago dice que somos justificados por obras y no solamente por fe.
Vamos a estar comparando estas dos cosas, a qué se refería cada uno y cómo estos dos se unen de una manera preciosa, amados hermanos. Esta aparente contradicción se resuelve cuando entendemos que Santiago y Pablo veían la salvación desde dos perspectivas completamente diferentes. Cuando hay un accidente de automóvil, espero que nunca estén envueltos en uno, pero que en algún momento dado les haya tocado ver un accidente de automóvil. La persona que está dentro del accidente, cuando tú le preguntas, ¿te acuerdas de algo? La mayoría de veces dice, no me acuerdo de nada, solamente que di vueltas y hasta ahí. Es todo lo que vio la persona. Pero la persona que estaba allá en la florería te puede decir, no, yo vi cómo el tráiler se cerró y por eso chocó y después dio vueltas. La persona que estaba en las carnitas ahí atrás puede ver, yo vi cómo se derrapó y dejó marcadas las llantas en la autopista. Y cada persona va a tener una perspectiva diferente. ¿De qué? Del choque. El choque en entre comillas o de esta manera, aquí el choque es la salvación. Y Pablo vio la salvación desde una perspectiva y Santiago vio la salvación desde otra perspectiva. Por eso cada uno tiene una manera de decir el aspecto de la fe. Una vez entendimos esto, vamos a poder comprender lo demás. Pablo y Santiago no se contradecían. Esto es una realidad. Más bien se complementaban. Di conmigo, se complementaban. El del choque, el de aquel lado podrá decir, la culpa la tuvo el trailero, pero quizás la culpa la tuvo el motociclista que no vio a esta persona. Y la de acá va a decir, es que yo vi como el motociclista se le metió al trailero y por eso el trailero se frenó y al frenarse esta persona chocó. El de acá no vio cómo el motociclista se metió, pero esta sí. ¿Sí ven la diferencia de perspectivas? Eso es lo que veía Pablo y veía el apóstol Santiago. Más bien se complementan entonces. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál? Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en. Si esto no fuera cierto, entonces la Biblia se equivocaría. Entonces Santiago y el apóstol Pablo estuvieran mal, pero aquí la palabra nos dice que toda la escritura es inspirada. Pablo estaba enfocado, escucha, en el aspecto de la salvación. Pablo estaba enfocado en el inconverso y Santiago estaba enfocado en el cristiano. Por eso ve dos cosas completamente diferentes. Pablo veía la salvación desde el aspecto del inconverso, del que está afuera, y Santiago desde el aspecto del cristiano, del converso. Y vamos a empezar a contrastar las dos enseñanzas para poder ver que ambos se justifican el uno al otro. En primer lugar, no puede ser salvo por obras. Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9 dice de esta manera: porque por gracia, di conmigo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién dijo esto? Pablo. Él dice, la salvación no es porque hagas, no es porque te hinques, no es porque des, no es porque vayas a Chalma, no es porque bailes con los indígenas, etcétera, etcétera. Es por gracia y por fe. Eso es lo que dice Pablo. Santiago 2, no vayan a perder esas dos citas, pónganles un apartado porque vamos a estar yendo de Romanos a Santiago. Santiago 2:14 dice de esta manera. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vamos a comenzar a entender entonces a qué se refería. Pablo le está diciendo al inconverso, no puedes ser salvo por tus obras. Al inconverso, al que no ha entrado a la iglesia, aquel que no ha conocido a Jesús,
a él le dicen: no puedes ser salvo por obras, no puedes ser salvo tocando puertas, no puedes ser salvo siendo una buena persona. Pero Santiago les dice a nosotros que ya somos cristianos: ¿de qué sirve que digas que eres cristiano si no lo reflejas? Esto es lo que dice Santiago. ¿De qué sirve que eres cristiano si no tienes obras? ¿De qué va a aprovechar? Dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces, ¿podrá la fe salvarle? Por supuesto que no, porque esta es una fe muerta. No es una fe verdadera, es una fe mentirosa, porque la fe verdadera tiene que dar frutos. Y el versículo 18 del capítulo 2 de Santiago dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis. A ver, yo le digo al cristiano, es lo que está diciendo Santiago: ¿cómo me demuestras tú que eres salvo y que tienes fe? ¿Puedes demostrarme tu fe sin tus obras? ¿Hay manera de que me lo demuestres? Yo creo en Jesús, hermano. Ok. ¿Cuántas veces te congregas a la semana? ¿Cuántas veces lees la Biblia a la semana? ¿Cuánto respetas a tus padres? ¿Cuántas veces respetas a tu esposo o a tu esposa? Y así nos podemos seguir. Entonces, ¿tienes obras que demuestren qué cosa? Tu salvación. Y Santiago dice: pero yo te voy a mostrar mi salvación por mis frutos. Ve mi vida constantemente va en un cambio, mi vida constantemente va en un ascenso, mi vida constantemente va cambiando. Ya no soy el mismo de antes, ya no soy el mismo malhumorado, ya no soy el mismo iracundo, ya no soy el mismo ladrón, ya no soy el mismo fornicario, etcétera, etcétera. Sin necesidad de decirte, tú mismo ves que mi fe es que genuina. Esto es a lo que se refiere Santiago y a lo que se refiere el apóstol Pablo. En segundo lugar, ¿cómo puede ser salva una persona? Volvamos a Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo es salvo una persona? Por fe. Una vez más, ¿cómo es salvo una persona? Por fe. Según Santiago, ¿cómo es salva a una persona? ¿Cómo puedo demostrar que soy salvo? Santiago 2:18, lo acabamos de leer. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis. ¿Cómo puede una persona demostrar que es salva? Por sus obras. Número 3, fe sin obras salva. Es lo que dice Pablo. No necesitas las obras, no las sobras de la comida, las obras. Romanos 3:28. Una vez más, Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos salvos por fe sin obras, o sin ley, exactamente. Esto es una fe viva, sin necesidad de obras. ¿Qué dice Santiago 2:14? Una vez más, ¿cuánto nos enseñan estos pasajes? Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fe sin obras entonces no salva, es una fe muerta. Número 4, solo la fe salva. Pero Santiago dice que la fe que salva no está sola. ¿Qué tiene la fe que salva? Obras. Las obras no vienen primero y después la fe. Es primero la fe que va a provocar buenas obras. No al revés. Hagan un mapa mental otra vez. Inicio, fe. Las obras no generan fe, pero la fe sí genera obras. ¿Vamos bien hasta ahí? Número 6. Una persona no es salva por obras. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero Santiago dice: una persona salva hará obras. Una persona salva va a ratificar su fe obrando de una manera sana y buena. Número 7. Pablo está de acuerdo con Santiago, porque él le enseñó en muchos pasajes que las buenas obras acompañan a la fe. Efesios 2:10 es un ejemplo. Vamos a Efesios 2:10. El autor de los Romanos, Efesios 2:10.
Dice de esta manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas. Ahí ya está entendiendo, o ya está dando a esclarecer lo que Santiago dice. Hemos sido creados en Cristo para buenas, las cuales Dios preparó. ¿Quién las preparó? Ahí empieza la diferencia. No son tus obras. ¿Quién las preparó? Para que en tu conversión y en tu fe Dios las diera, para que tú las hicieras por tu conversión, no por ti mismo. Eso es lo que enseñó Pablo. Santiago está de acuerdo con Pablo. Santiago 2:5 dice de esta manera. Santiago 2:5: hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y enseñó también en el 2:23 que Abraham fue justificado por fe. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, esto es fe, y le fue contado y fue llamado amigo. Ya comienza a unirse entonces Pablo con Santiago. Ya comienza el uno a decir lo que el otro pensaba. La fe genera obras, y una fe genuina va a demostrarse con obras, aunque la salvación se genera solamente por fe. Pablo usó el mismo ejemplo de Abraham en Romanos 4:3. Voy algo rápido porque tenemos que ver bastante. Romanos 4:3 dice de esta manera: porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por lo que acababa de decir. ¿Quién? Santiago. Y el error, amados santos de Dios, que corrige Santiago es este: las obras no son necesarias en la persona salva para salvación, sino como un resultado de esta salvación. Pablo escribió acerca de cómo un pecador es justificado ante Dios. Santiago escribió acerca de cómo un creyente puede demostrar su fe y que esa fe es genuina. En el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, vamos a ver un poco acerca de esto. Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén. ¿Lo tienen todos? Esto lo van a leer en sus casitas de tarea. En este capítulo, específicamente en el versículo 9, dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué estaba diciendo aquí, o cuál era el conflicto por lo cual se tuvieron que reunir los apóstoles? Escucha, en Jerusalén había una iglesia como esta. Los apóstoles andaban regados predicando, pero hubo un problema tan grande en la iglesia que los apóstoles tuvieron que venir a la iglesia de Jerusalén para hacer un concilio y platicar el problema que había en la iglesia de Jerusalén. Tan grueso estaba el problema que tuvieron que venir los meros a hablar con la iglesia. ¿Y cuál era ese problema? El problema es que los judíos que se habían convertido al cristianismo estaban enseñando que el cristiano tenía que circuncidarse. ¿Recuerdan eso en los primeros capítulos de Romanos? La circuncisión era la marca del pueblo judío y era una ley. Y Pablo les dijo: no tienen que circuncidarse, pero ellos no entendían. Querían a fuerzas que los cristianos, aparte de la fe, se circuncidaran. Ahí estaban los judíos platicando y decían como que la fe no, como que hace falta algo. Pues ¿qué hará falta? Pues ahí en la puerta con unas tijeritas y al que entre lo circuncidamos, ¿verdad? Eso es lo que decía la iglesia en aquel tiempo. Y eso llegó a los oídos de los apóstoles y llegaron a platicar con ellos. En este capítulo lo leen de tarea. Y les decía el apóstol Pablo y el apóstol Pedro: pero ¿cómo puede ser posible que quieran añadirle más peso a las cosas? Hemos sido libertados. Solamente necesitamos ¿qué cosa? La fe. Esto es lo que habla el Concilio de Jerusalén. Santiago, que tuvo un rol principal en esta discusión, aquí estaba Santiago. Nunca manifestó algún desacuerdo con Pedro o con Pablo sobre la materia crucial de lo que estaban hablando. Él nunca dijo: no, Pablo, yo creo que necesitan circuncidarse. Él estaba de acuerdo en que la salvación era solamente por fe. ¿Me siguen? La perspectiva de Pablo: él tiene en mente al pecador culpable que necesita estar bien con Dios. Pablo sabía que hay un pecador que no conoce a Cristo, que tiene que reconciliarse con Dios.
Pero Santiago sabe, amados santos de Dios, que el creyente que dice ser cristiano necesita demostrar que su fe es real. Por lo tanto, concluimos estos dos aspectos y terminamos nuestra clase de hoy bien rapidita. Número 1, Pablo habla que la fe es sin obras porque le habla a los inconversos. Pablo enseña que la fe es sin obras porque le habla a los inconversos. Este es el mensaje para el inconverso. La fe es sin obras. La salvación es por fe. Pero Santiago le dice al cristiano, nos dice a nosotros, a todos los que estamos aquí presentes, ¿dices que eres cristiano? Demuéstralo. Así de sencillo. ¿Dices que eres cristiano? Demuéstralo. ¿Cómo? Por tus obras, por el fruto de tu salvación. Una vez hayamos terminado de apuntar esto, les pido que nos pongamos de pie, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor Jesús, estamos reunidos en esta hora, mi Dios, agradeciéndote tu palabra. Tu palabra nos confronta en esta noche y nos dice que sabemos la doctrina, y la doctrina es que la salvación es por fe. Pero esto en muchas ocasiones ha provocado que hermanos y hermanas en la fe terminen siendo fríos, terminen siendo violentos, terminen siendo secos con los hermanos, sin amor, sin compasión. Ellos creen que no tienen que hacer nada porque ya Dios los ha salvado y los ha rescatado. Y esto puede provocar en algún momento quizás una vanagloria. Es que yo ya soy salvo, dicen algunos. Pero aquel que ha sido salvado verdaderamente va a entender lo inmerecedores que éramos y lo amoroso que es Dios al salvarnos, y que debemos estar agradecidos por ello. ¿Y cuál es la manera de compensar cuando estamos agradecidos? Haciendo algo, manifestando nuestra gratitud. La conciencia de que hemos sido salvados provoca buenas obras en nosotros. Es la conciencia de la fe, es la conciencia de lo que he creído en Dios, que hace que ame a mi hermano, que apoye mi ministerio, que ayude en las áreas, que cada día que vea yo a alguien pasando una necesidad pueda apoyarlo, pueda ayudarle en medida de mis posibilidades y en lo que Dios pone en mi corazón. Porque solamente cuando demostramos con obras es cuando vemos nuestra fe verdadera. Y estas obras no serán obras infructuosas, sino serán obras producidas por una fe perfecta que Dios ha formulado en nosotros. Por lo tanto, no habrá jactancia. Por lo tanto, la persona, amados santos de Dios y Señor, que ayuda, es una persona que no va a esperar el aplauso, que no va a esperar el reconocimiento, que dará solamente por amor, porque ha entendido que Dios nos ha dado tanto y que no nos ha pedido nada. ¿Cómo nosotros haríamos lo contrario? Una parábola que Cristo nos enseñaba de cómo aquel hombre que perdonó muchas deudas de una persona, y esta persona que le fue perdonado tanto encarceló a uno de sus trabajadores porque le debía poco. Ciertamente esta persona nunca reflejó una fe verdadera. El cristiano no tiene por qué estar ya metido y peleando en pequeñeces, sino demostrando esta fe en amor, Señor Jesús. Porque solamente esta fe y estas obras demostrarán mi verdadera conversión. Yo oro porque esta iglesia, Señor Jesús, cada día comprenda el valor de su salvación, que sean conscientes de su salvación
y que el amor en sus corazones cada día crezca más y más, y entre nosotros como familia podamos apoyarnos, amarnos, sostenernos, impulsarnos, porque esto es agradable delante de tus ojos, porque esto es el resultado de una fe verdadera. Por supuesto, en la iglesia crecerá cizaña y trigo, pero el trigo que se ama y que está unánime cada día podrá salir adelante en medio de esta hojarasca, Señor Jesús. Tú cernirás la congregación cada día. Yo te pido que tengas misericordia de nosotros y que cada día nos hagas crecer en amor, en gracia y en misericordia. Te damos toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al